Buenas tardes. Hoy estamos con una invitada especial como todos nuestros invitados, pero que ha tenido bastante renombre últimamente, eh, Alejandra Matus. Muchas gracias, Alejandra, por venir. Te agradecemos acá desde el programa Micrófono Ciudadano, dentro del movimiento Representación Ciudadana. Estamos con nuestros panelistas de siempre, que son Denise Martel y Daniel Duarte. Bueno, quien habla, Ignacio Gaña. Gracias. Alejandra, eh, tú eres muy conocida, pero aún así hay mucha gente que no conoce algunos datos muy importantes de tu biografía. Voy a hablar un poquitito de ti, si me lo permites. Claro. Eh, Estamos hablando con Alejandra Matos, una periodista, investigadora y escritora conocida por difundir abusos contra los derechos humanos en dictadura y posteriores. Trabajó en la época, en el diario La Época, donde cubrió judicial, el área judicial. De esto deriva el famoso libro El libro negro de la justicia chilena, que fue censurado y confiscado, y fue un proyecto por el cual Alejandra, la autora, fue acusada de violación a la ley de seguridad del Estado, por lo que tuviste que comenzar en un exilio en Estados Unidos. Hay gente que no sabe eso. Esto duró hasta que se publicó la ley, la 19.733, que protege a los periodistas y a sus fuentes. Eso fue el 2001, así que pasaste una temporada ya. Bueno, a tu regreso ingresaste a La Nación Domingo y luego fundaste la revista Plan. Sabemos que has escrito varios libros de investigación periodística, has recibido importantes premios internacionales, siendo reconocida como, entre comillas, una escritora que ha luchado contra la presión para hacer que su voz sea escuchada. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Mira, vamos a empezar este juego de inmediato. Mira, no son pocos los titulados de periodismo en Chile, pero ¿por qué son tan pocos los que se dedican a investigar los temas que tú tocas? Bueno, yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que en Chile hay buen periodismo de investigación y está, digamos, y se produce periodismo de investigación a pesar de las dificultades, ¿no? De que en general los grandes medios no financian periodismo de investigación, no está al alero de los grandes medios como ocurre en otros países. Pero hay proyectos independientes, hay varios autores y autoras de periodismo de investigación que en general publican libros de investigación periodística con bastante frecuencia y de temas muy relevantes. Hay investigadores jóvenes y hay investigadores de ya más viejitos. Pero el periodismo de investigación requiere mucho tiempo. El periodismo de investigación es como una subespecialización del periodismo y se refiere básicamente, la diferencia con el periodismo cotidiano es el tema. El tema del periodismo de investigación es algo de relevancia pública que alguien no quiere que se sepa. Ese es el tema. Los instrumentos, las herramientas son las mismas herramientas del periodismo informativo cotidiano o de otros géneros periodísticos, pero tiene dificultades adicionales porque normalmente cuando alguien no quiere que algo se sepa va a poner obstáculos y por lo tanto es un periodismo que tiene que ser más estratégico a la hora de reportear, que no puede reportear de manera ingenua y tiene que establecer pasos de investigación y decidir cuándo, por ejemplo, o en qué momento va a entrevistar a la persona aludida en su investigación, porque si lo hace muy al comienzo, esa persona probablemente va a impedir que esa investigación se realice. Pero como les digo, es un periodismo de largo aliento y que normalmente tiende a ser más histórico respecto de los asuntos del presente. O sea, llega después que las cosas han ocurrido y haces esta investigación en profundidad y trata de responder a por qué han ocurrido y el rol de algunas personas en posición de poder. El ¿Piensas periodismo, tú? Sí, el dime. periodismo, en cambio, lo que me parece que en Chile está en déficit es el periodismo informativo, es el periodismo cotidiano que entrega a la sociedad y a los habitantes de un territorio
la información necesaria y de calidad para que puedan tomar decisiones en el contexto de un sistema de gobierno democrático. Y es ahí donde a mi parecer están las mayores deficiencias en Chile, no en el periodismo de investigación. Nos queda claro. Alejandra, bueno, un gusto tenerte acá, un honor, una mujer valiente como tú, que nos representa a todas, y me gustaría saber qué tanto de tu investigación crees que influyó en la salida del exministro Mañalich. Bueno, eso sería, si yo te respondiera eso, sería como tirarme flores yo misma, ¿no? Pero yo creo que las mereces. Claro, no, yo creo que esa interpretación se la puedo dejar a la gente que ve el resultado del trabajo y puede evaluar cuánto influye, pero lo que sí puedo decir, digamos, sin necesidad de echarme flores, es que obviamente la información que yo aporté el 24 de abril, aunque había hecho otras publicaciones anteriores, esa publicación por el nivel de difusión que tuvo, rompió o resquebrajó por lo menos un tono del discurso oficial respecto del control de la pandemia, que era bastante complaciente, que digamos que hacía énfasis en una interpretación de las cifras que llevaba a la población a entender que la pandemia estaba controlada, que en Chile había alguna razón de eficacia de las políticas públicas que hacía que el virus en Chile fuera excepcionalmente benigno y que hacía parecer también a ojos de la prensa internacional y de otros organismos Chile como una especie de cuento de hadas de la pandemia, donde los contagios avanzaban a una velocidad más lenta que en la mayoría de los países y donde fallecían pocas personas por producto de esta enfermedad. A mí como observadora, como periodista, me parecía que no había una explicación lógica para este comportamiento, y la única explicación lógica me parecía que era un problema con las cifras. Como yo ya venía escribiendo desde antes en Twitter, por ejemplo, respecto del cuello de botella que se había producido en el Instituto de Salud Pública, ya tenía antecedentes y algunas evidencias de que las cifras que se mostraban más bien tenían que ver con la capacidad de testear y los lugares donde se testeaba más que de la realidad misma. Me parecía que la duda podía extenderse al número de fallecidos y por eso recurrí a una técnica que tampoco es exclusiva ni creación mía, sino que un método validado y que existía desde antes y que ya se había establecido en los grandes medios, estos rastreadores de exceso de mortalidad. Y estos rastreadores permitían establecer la diferencia de los fallecidos en tiempos normales con la pandemia, y se considera que es un indicador mucho más preciso de la magnitud o de la incidencia de la pandemia en un país determinado, porque todos los demás números, el número de contagiados, el número de casos activos, el número de recuperados, depende de muchos factores y son números mucho más inciertos en su validez, y depende mucho también del manejo que hagan los gobiernos de esos números. Claro, bueno, dentro de todo eso que tú estás mencionando, bueno, el mismo exministro menciona ahí que se cae su castillo de naipes, ¿cierto? Bajo, por ejemplo, ese tipo de cosas, se podría considerar que tal vez en Chile hay una especie de adormecimiento en cuanto a la respuesta social, ¿ya?, de Chile ante cosas como esta, porque a lo mejor quedan muy neutralizadas en términos de, por ejemplo, como son las redes sociales, ¿cierto?, que es donde más se ve el tema de denuncia o donde la gente trata de expresarse un poco.
Pero, ¿qué, qué crees tú que causa que, por ejemplo, no haya una reacción social, por ejemplo, no sé, de tipo de estallido a lo mejor, o de una manifestación mayor? A mí me parece que la ha habido, que ha habido una reacción al punto que el ministro sale. O sea, la salida del ministro es respuesta a una reacción política, a una presión social de la comunidad, porque el ministro no tenía ningún ánimo propio de salir, digamos, y sale presionado no solo porque finalmente tiene que admitir que hay un subregistro de fallecidos, sino que además porque se revela que el gobierno lo sabía, que a través del Departamento de Estadísticas e Informaciones el gobierno llevaba una contabilidad diferente, mucho mayor que la contabilidad que se ha informado como casos oficiales. Claro. Entonces, esa es una evidencia de que sí hubo una reacción del ministro más cercano al presidente, su amigote, digamos, porque son amigos y Claramente. juntas, Sí. un ministro que lo acompañó durante el primer gobierno y que se sentía y siempre ha hecho, digamos, se ha jactado de su poder y de sus espaldas. De sus espaldas, de estar blindado, digamos, a la Big crítica, Boss. el Big Boss, finalmente termina saliendo. Entonces yo creo que sí ha habido una reacción que puede no haberse manifestado en las calles, pero sí se ha manifestado con la suficiente fuerza como para hacer que el ministro salga. Ahora, ¿por qué no en la calle? Yo creo que porque la gente es sensata y es razonable. O sea, a diferencia de lo que creen las autoridades, de que la mayoría de la gente es salvaje, que no respeta, digamos, las normas, de que la cuarentena no se cumple porque la gente es responsable, a mí me parece que en realidad la mayoría de la gente es muy sensata, está preocupada de su salud y de la salud de sus seres queridos, y que no sale a menos que haya una causa de fuerza mayor, como que las empresas donde trabajen los obliguen a ir, o que no tengan otro ingreso y tienen que salir a buscar el ingreso, sobre todo los trabajadores informales. Pero el que se ha podido quedar, el que ha podido solucionar ese problema de otra manera, se queda. Y ha manifestado probablemente su malestar o su disconformidad, por ejemplo, haciendo que ese tweet que yo publiqué el 24 de abril se masificara, se viralizara, y que de ahí lo tomaran los canales de televisión, los grandes medios, digamos, y va escalando, se va convirtiendo en una bola de nieve. Después otros medios y otras organizaciones de la sociedad civil, como Espacio Público y otras, digamos, con otras metodologías llegan a una conclusión parecida. El gobierno se vio obligado a publicar, aunque sea parcialmente, los registros del registro civil de defunciones, y con eso permite que entren otros analistas a jugar con los números y a llegar a conclusiones parecidas a las que había llegado yo. Y entonces, digamos, esa bola de nieve al final termina empujando la caída del ministro. Así que no necesariamente ha sido una manifestación política en las calles, pero ha sido una manifestación política lo suficientemente fuerte como y evidente como para que el ministro terminara cayendo. Claro. Sí, bueno, se trató de instalar eso de echarle la culpa a la gente, ¿cierto? Hace poco vimos, salió una columna de Luis Larraín de Libertad y Desarrollo, que decía que somos choros, la titulada, y hablaba justamente más o menos sobre eso, de la desobediencia civil ante las supuestas normas de cuarentena. Bueno, yo creo que también a esa hipótesis oficial, la revelación de que las empresas sacaban, por lo menos hasta el lunes pasado, sacaban salvoconductos fraudulentos, ideológicamente falsos, ha sido una demostración de que no es así, digamos, de que hay muchas empresas funcionando que venden ropa y sacan salvoconductos de farmacia, y en el fondo la gente que hemos visto circulando
está forzada a salir, y no es, en todas las sociedades, en todas las comunidades humanas, siempre tú vas a encontrar, y la excepción a la norma, vas a encontrar el borrachito que sale a comprar a la botillería sin mascarilla, y digamos, puedes poner el acento ahí, o puedes poner el acento en el otro que toma el helicóptero y se va a Cachagua, pero los dos casos son desviaciones de la norma. La mayoría de la gente no está en ninguno de los dos extremos. La mayoría de la gente respeta la cuarentena porque nadie quiere morir, digamos. Claro, pues Digamos, todo el mundo, la gente es sensata, la mayoría de la gente es sensata, y pudiendo quedarse se queda, pero cuando las alternativas son morir de hambre o contagiarse de COVID, digamos, no hay mucho. No hay mucho donde elegir, y esa es la labor de la política, y por eso es tan importante la política. La política es la que, si yo veo que el 60% de la población se sigue movilizando a pesar de la cuarentena, no puedo suponer que ese 60% es gente irresponsable. Tengo que suponer al revés, que hay algo que no está funcionando, que hay algo que está fallando en esta cuarentena, y puedo, por ejemplo, presumir que la ayuda social no ha llegado con la urgencia, y tal vez no a todas las personas que lo necesitan, por un lado, y por otro lado puedo ver que a lo mejor los empleadores están haciendo mal uso de los salvoconductos, porque de hecho propias cifras del gobierno demostraron que el 95% de las personas, más del 90, el 99,5% de las personas que fueron controladas tenían algún permiso válido. Entonces, había algo problema, claro, el problema es que cuando yo como autoridad aplico mis prejuicios al otro, entonces mi primera reacción emocional sesgada es pensar que toda la gente es irresponsable, o que el otro que es distinto a mí es un salvaje, antisocial, que no responde, no respeta ninguna norma. Entonces salen esas declaraciones, o elaboro un proyecto de ley para encarcelar por 5 años al que descubro violando el salvoconducto, y no me hago las preguntas obvias que me haría si supiera o considerara que todo el mundo es tan sensato como yo, digamos, o por lo menos casi tan sensato como yo, porque hay que ver lo que han hecho las autoridades, los actos de insensatez que han cometido las autoridades, violando los protocolos de todo tipo, de violar los protocolos respecto de las cuarentenas, como en el caso de la subsecretaria Daza y el subsecretario Zúñiga, o violando los protocolos de funeral COVID que ha hecho el propio presidente y su familia. La mayoría de la gente es más sensata incluso que ellos, entonces creo que eso está a la base del problema, más que un acto de rebeldía masivo contra la cuarentena. Claro. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es que ando con problemas. Quería retomar el tema de la reacción del gremio periodístico, el asunto de la investigación. ¿Por qué te hice esa pregunta anteriormente? Lo que sucede es que la percepción que tiene la gente es que las investigaciones no son muchas. O sea, si tú le preguntas a un ciudadano de a pie, por ejemplo, quizás escuchó tu nombre. Oh, sí, la Alejandra Matus, pero no sabe de más. Y todo lo que ha pasado, la evolución de todo esto, esta pequeña revolución que hizo caer al ministro, etcétera, depende de tu nombre, pero no hay más nombres. A eso es lo que me refería. Ya, ¿Por qué no se por eso, bueno, entonces vamos al segundo paso, porque lo que yo te expresaba era como esta idea sobre la investigación periodística, ¿no? Y que uno piensa que tiene que haber un periodista como especial, un periodista formado en investigación periodística que pueda llevar a cabo esta tarea. En realidad, esta es la labor que debieran hacer todos los medios cotidianamente. O sea, lo que yo he hecho no es un trabajo extraordinario, ni muy fuera de la norma de lo que hace cualquier medio en el mundo, latinoamericano, gringo, europeo, sea cual sea la línea editorial de sus dueños. El tema es que en Chile, los grandes medios por los cuales se informa la gente se informa primordialmente por la televisión,
pero los medios escritos también cumplen una función sobre la televisión. Los medios escritos normalmente ponen los temas que la televisión después retoma y hace suyos digamos, y hace una nota. Pero ¿qué ha pasado en Chile? En Chile, por circunstancias históricas, y que es largo explicar, pero nos hemos quedado con dos consorcios periodísticos de prensa escrita, que son el Mercurio y La Tercera, que son los dueños de todos los diarios de cierta importancia que circulan en el país. Estos dos consorcios, sus dueños han sido históricamente proclives a los partidos de derecha, y digamos, eso no es ningún secreto, ninguna ofensa decirlo. Todos los demás diarios que tenían alguna importancia o que tenían audiencia relativamente sólida y que representaban otras ideas políticas han ido muriendo, desapareciendo en la prensa escrita. En la televisión, los canales que están funcionando, todos se rigen con un modelo de negocios que significa atraer avisaje y con ese avisaje financiar los distintos productos de comunicación que tienen, que no son solamente periodísticos. A diferencia de los diarios que son fundamentalmente periodísticos, la televisión, en lo periodístico es mínimo. Está en los departamentos de prensa, que hacen los noticiarios, y en los matinales, que es un género híbrido, que está fundamentalmente orientado a la entretención. Y todo lo demás es entretención. Entonces, los canales han estado en una crisis económica, igual que los diarios, por la revolución digital, y esto los ha llevado a reducir costos. ¿Y dónde reducen costos? En los departamentos de prensa. Porque los departamentos de prensa en general no traen avisos, son para los canales un cacho, y para la prensa escrita, aunque es la parte central de sus operaciones, digamos, la gente, el lector de esos diarios no nota la diferencia entre una nota diaria bien reporteada y una nota pobremente reporteada en términos generales. Entonces, llegan a la conclusión de que pueden producir la misma cantidad de noticias con la mitad de los periodistas, o con periodistas recién egresados que cuestan la mitad de un periodista con experiencia. Entonces, en diciembre del año pasado, sin ir más lejos, hubo un despido masivo, tanto en televisión como en prensa escrita, que es un estímulo negativo a reportear, porque digamos, además, todos los dueños, si sumamos el factor político, todos los dueños de los canales, incluyendo la administración de TVN en este periodo, son oficialistas, digamos, son partidarios del actual gobierno, y no necesitan llamar al jefe de prensa para decírselo. El jefe de prensa sabe quién es el dueño, y por lo tanto sabe qué tipo de noticias va a preferir ese dueño, y qué tipo de noticias lo pueden meter en algún problema a él o a sus reporteros, y es un incentivo, digamos, a no salirse de la fila. Y en prensa escrita sucede más o menos lo mismo, aunque en prensa escrita siempre hay un poco más de reporteo que en televisión. Y como nos hemos acostumbrado a dividir el periodismo de investigación, por eso yo hago este punto, ¿no? Nos hemos acostumbrado a dividir periodismo de investigación con periodismo no más. Tendemos a pensar que es labor del periodismo de investigación descubrir las contradicciones entre la fuente oficial y la realidad. Pero no es así. No debiera ser así. En primer año de periodismo, uno le enseña a los estudiantes que para publicar cualquier noticia del día, un partido de fútbol, un accidente de tránsito, un debate político, necesitan contrarrestar las fuentes. No se pueden publicar, no es noticia una información con una sola fuente. No es noticia, eso se llama transcripción. Por transcribir el comunicado del gobierno, pero eso no lo convierte en una nota periodística. Que yo la resuma y le ponga un título tampoco lo convierte en una noticia. Las noticias requieren por lo menos un proceso de verificación mínimo, y eso significa consultar a otras fuentes. De hecho, el mínimo que uno le exige a un periodista que está estudiando periodismo son 3 fuentes.
3 fuentes para una noticia informativa, no para trabajo de investigación, para una noticia informativa del día a día, un accidente de tránsito, lo que les digo. Y en este caso, por ejemplo, el trabajo de registrar cotidianamente lo que informa el gobierno es la primera parte de esa pega. Uno puede registrarlo, ni siquiera tiene que ir, digamos, pero ya supongamos que quiero mandar un periodista, me sobran, si me sobran lo mando, porque lo más interesante ahí es hacer preguntas, porque el resto de la información uno la puede bajar por internet, digamos, no Claro. necesito un periodista sentado ahí 3 horas, 4 horas, lo que duren, digamos, estas conferencias de prensa que cada vez son más largas, perdiendo el tiempo para una información que de todas maneras me va a llegar. O sea, lo que necesito es que ese periodista gaste el tiempo contrarrestando esa información para que la información que publico sea de mayor calidad. Y ahí es donde está la deficiencia, porque este periodismo ha tendido a ser menospreciado en general, y hemos tendido a conformarnos con que nos reproduzca versiones oficiales de cualquier cosa, no solamente, digamos, esto no solamente se aplica a la pandemia, se aplica a una gran cantidad de noticias, pero queda en evidencia ahora, queda en evidencia porque cuando ustedes preguntan por qué nadie lo hizo, bueno, una respuesta es esta que les digo yo, que en general a ese periodismo se le exige o se le pide únicamente que vaya, ponga el micrófono, vuelva y transcriba, resuma, ponga un título y publique sin hacer un trabajo de verificación, que es una obligación del oficio. Ni siquiera es una obligación política, ni hay que ser subversivo, ni hay que estar, digamos, pagado por Venezuela para hacerlo, digamos. Son los rasgos mínimos profesionales de la profesión. ¿Y por qué no se hacen? Bueno, la explicación que les doy es parte, me imagino que de la explicación, desde la crisis económica, el miedo de perder la pega. Los editores son al final los que deciden qué va y qué no. También es posible imaginar que hay o ha existido periodistas que en esas reuniones de pauta han dicho, oye, ¿por qué no comparamos, por qué no le preguntamos a la Chile, digamos, si puede comentar estos números, tienen otros análisis? No sé, me imagino que eso ha sucedido, pero en la pauta y en la distribución del trabajo del editor, que responde a un director, que responde al dueño, donde se determina qué se hace y qué no se hace. Por lo mismo han surgido tantos medios independientes que desde el estallido hacia adelante han sido los que tienen más credibilidad entre la gente. Yo te voy a llevar a otro tema, Alejandra. Vamos a volver al tema político. ¿Por qué crees tú que no han abundado las voces pidiendo juicio político a Mañalich después del tema del falseo de datos, del ocultamiento de los datos? Bueno, yo creo que para hacer una acusación judicial, por ejemplo, hay que tener evidencia. Y porque uno puede no entregar la información por ignorancia, que es lo que uno podría atribuir en el primer tiempo a Mañalich, que pudiera no saber, digamos, en el beneficio de la duda, pudiera no haber sabido... Presunción de inocencia, casi. Claro, la presunción de inocencia, pudiera no haber sabido que había un subreporte. Pero una vez que la información que yo publico y la que publican otros, digamos, y empiezan a proliferar. Es que empiezan a aumentar, la cantidad de análisis que apuntan a un subregistro de fallecidos. Ya no se puede alegar ignorancia, ¿cierto? Pero se puede alegar tosudez, se puede alegar que, digamos, porfía o que exceso de celo y de ver fantasma, ya, que tampoco es delito. Eso todavía no es delito, es una responsabilidad política, pero todavía no es delito. Pero cuando el ministro Mañalich sale de su cargo y él mismo confiesa en una entrevista que él se reservaba información para no darle municiones, creo. Para no darle municiones a la oposición política, entonces se está confesando un actuar por lo menos doloso.
Es que doloso yo no lo puedo decir porque lo tendría que determinar un tribunal, pero es un actuar inapropiado y Poco transparente. se escapa de su función, o sea, muestra un acto deliberado de haber ocultado información. ¿Qué información ocultó? ¿Cómo la ocultó? ¿A quién le dio la orden? ¿Quién hizo qué? Digamos, a mí me parece que por lo menos amerita investigación judicial, que es distinto de la investigación política. Ya te voy a responder sobre la investigación política. Pero esa investigación, o sea, en un país con una democracia normal, habría un fiscal que hubiera iniciado de oficio una investigación solo por esas declaraciones del ministro, porque son graves. Falta porque son ese de oficio, pero ya se están organizando varias para hacerlo en base a los mismos fundamentos. Ya se han presentado querellas, qué sé yo, pero digamos que en ausencia de querella amerita que eso sea investigado judicialmente. Ahora, respecto de la responsabilidad política, que es perseguible a través de acusaciones constitucionales y acciones que en general debe ejercer el Congreso, no sé por qué no lo han hecho, no he reporteado ese tema. Lo que sí escuché mucho tiempo, digamos, no mucho tiempo, durante este tiempo, breve, pero que parece eterno, a sectores de la oposición, que normalmente serían los que tuvieran el incentivo para hacerlo, decir que sentían que tenían que apoyar la gestión del gobierno, por una especie de espíritu republicano, para no aparecer torpedeando al gobierno que el tuerto derecho tiene que dirigir una crisis. Claro. Y puede ser que eso esté en el razonamiento de mucha gente y que desde el punto de vista político, digamos, es una respuesta posible. Ahora, eso no, por supuesto, yo no me puedo hacer cargo como periodista de esas interpretaciones o esas estrategias, porque es una estrategia política, sino que a mí lo que me corresponde como periodista es simplemente reportear y publicar aquella información que me parece relevante para el público, y lo que hagan los políticos, lo que haga la sociedad, incluso no creer, por ejemplo, que es una reacción también esperable, no ya escapa a mi control. Ahora, detrás de todo eso, ¿cierto? Bueno, está un tema de la estrategia comunicacional, ¿cierto? O sea, no ha sido lo único, pero destacable ese tema. En ese sentido, ¿qué crees tú que necesita una estrategia comunicacional para poder satisfacer a la población? Y en ese mismo sentido, ¿es París, o París en realidad, quien esté abordando eso realmente? ¿Qué desempeño se le ve a él ahí? Ya, respecto de lo primero, a mí me parece, lo he dicho otras veces, que en Chile hay una especie de enfermedad de analizar la política a través de las políticas comunicacionales, que no es nuevo, no es de este gobierno nomás, ha sido más o menos histórico, y los gobiernos, no solamente los gobiernos, pero casi todos los actores públicos, invierten mucha plata en desarrollar políticas comunicacionales como si el discurso, o lo que llaman el relato pudiera reemplazar la realidad. Entonces claro, yo me contrato a Tirón y me contrato a Correa, o digamos si tengo menos plata, a un periodista cesante que anda dando bote por ahí, contrato para que me cree un relato que enmarque mi acción y mi intervención en lo público. Pero a mí me parece que esas estrategias fallan porque la gente lo que percibe en su vida cotidiana es el efecto de la política ejecutada, no de las palabras. Entonces, lo que uno espera de los gobiernos es que actúen. En el caso de la pandemia, por ejemplo, que generen datos e información confiable, verificable, y que adopten políticas de acuerdo con esos datos, y no solamente con los datos, sino que en conocimiento de la realidad chilena, no de lo que dice una plantilla Excel, no de lo que dice un computador que modela
cierta hipótesis de algún investigador que viene aterrizando de una universidad en el extranjero, sino que conozca por dentro nuestro sistema de salud, nuestro sistema social, nuestra cultura, nuestras deficiencias, cómo vive la gente, cómo paga sus cuentas, de qué viven, cuál es la realidad del mercado del trabajo, cuál es la realidad de las mujeres, cuál es la realidad de los niños, porque las políticas, porque la contención de la pandemia no es hospitalaria. Esa es, digamos, la última línea, aunque se dice que es la primera línea, es la última línea. La primera línea es la medida política de la prevención. Y ahí hay poquitos caminos, digamos, que Chile podía haber seguido. Un camino era del Corea del Sur, no somos Corea del Sur, no tenemos ese nivel de desarrollo tecnológico, no teníamos la infraestructura preparada para eso, y la otra estrategia es la estrategia bruta, pero que funciona, y ha funcionado para los que no, digamos, para los pobres, que son las cuarentenas estrictas por un periodo largo para reducir la curva de contagio y para que los centros sanitarios no se ahoguen con enfermos graves. Y para eso también, que es otra acción de la política, resolver rápidamente ayuda social generosa y amplia, sin obstáculos de entrada, sin entrar que la ficha, que el número, que la cuestión, porque la ayuda tiene que llegar rápido para que la gente se pueda quedar en la casa. Menos burocracia. Ya, claro. Y esas son acciones. El discurso, si el discurso es coherente con la acción, funciona. Si el discurso no coincide con la acción, se rompe, porque fracasa, porque la gente no es tonta, porque la gente sabe distinguir la diferencia entre decir el país con menos letalidad del mundo y ver que en mi barrio o mis vecinos hay harta gente que ha fallecido. Yo tengo hartos parientes enfermos, he ido a los hospitales y he estado en la sala de urgencia a hacer lo que se demora. Sé cuánto se ha demorado en llegarme al PCR. Entonces, no puedo el gobierno pretender que a través de una bien diseñada y probablemente con mucha gente trabajando y con buenos monitos, buenos gráficos, haciéndome la estrategia comunicacional, no reemplaza eso a la política real en los territorios y también tampoco reemplaza la honestidad. En los liderazgos internacionales que han sido más premiados, me parece a mí, durante la pandemia, han sido los liderazgos honestos, que han dicho, perdimos la trazabilidad del virus, nos vamos a tener que ir a cuarentena, esto va a ocasionar un daño terrible a la economía, va a producir un desempleo enorme, nos vamos a hacer cargo de eso en la medida que de nuestros recursos, pero es lo mejor que podemos hacer en las circunstancias actuales, porque la alternativa es, como han propuesto partidos de extrema derecha, que muera el que tiene que morir, y vamos a la lotería y todos seguimos circulando, digamos, y rogando que no nos llegue el virus o que no le llegue a nuestros padres o a nuestros vecinos. Exacto. Alejandra, mira, sobre eso mismo, sobre ese quien muera, que se salve, el que salve. Hubo dos vertientes de datos que lanzó el gobierno sobre muertos y contagiados, que fue una de las que nos decían nosotros, y otra vertiente que era la que le daban a la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Eso fue una de las cosas que se comprobó. ¿Fue ingenuo el gobierno al esperar que estos datos que entregaba la Organización Mundial de la Salud por la pandemia no fueran conocidos por la ciudadanía? No, yo creo que el representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud fue un aliado permanente y constante de las estrategias del gobierno por lo menos durante el tiempo de Mañalich, al punto que ese funcionario nunca dijo públicamente que él conocía otras cifras. Claro. En lo que fue ingenuo el gobierno fue en esperar que el DEIS siguiera mansamente callado respecto de las cifras que ellos mismos elaboraban, aceptando el discurso oficial de que los fallecidos eran menos de los que ellos estaban contabilizando, porque la filtración en realidad fue del DEIS, no fue de la OMS. Yeah. Alejandra, ¿y ellos, según tú, tienen la obligación legal de revelar los datos?
Pero por supuesto, o sea, los datos públicos son un bien público y le pertenecen a todos los chilenos. Los datos que genera el Estado, salvo excepciones que también están previstas en la ley, como la seguridad nacional y un par de excepciones más, ninguna de las cuales aplica para estos datos. Al revés, estos datos son precisamente necesarios por la seguridad nacional. Tú necesitas saber con precisión cuántas personas, o con la mayor precisión posible, cuántas personas están realmente falleciendo, porque ese es un dato mucho más frío y desde el cual tú puedes proyectar cuántos contagiados hay realmente, más allá de tu capacidad de hacer PCR, más allá de la capacidad de los laboratorios. Es decir, es un dato fundamental. También es un dato fundamental para conseguir la adhesión de la gente a la cuarentena. Si tú como autoridad estás diciendo que en realidad en Chile el virus se comporta de otro modo, que en Chile es un país especial, donde muere poca gente, donde se contagia poca gente, y estás hablando de nueva normalidad o retorno seguro, como demostró un estudio de la Chile, la gente deja de sentir que sea necesaria la cuarentena, digamos. Se produjo un relajamiento del 78% en las cuarentenas en ese periodo en que el gobierno empezó a hablar de retorno seguro. Entonces, la información clara, precisa, en toda su crudeza, claro que es importante para el resguardo de la salud y para que las medidas también sean aceptadas por la población. Porque todas las medidas implican sacrificios, son sacrificios económicos, son sacrificios sociales, son sacrificios culturales, es dejar de visitar a tus padres, tiene una enorme cantidad de consecuencias, no solamente en las económicas, claro, no solamente en las económicas. Entonces, pero es confuso, disculpa, es confuso aún el tema, porque hay indicadores que dicen que en octubre va a ser el pic de muertes, que todavía nos queda largo, y ayer y hoy mencionaron en el reporte que había una leve mejoría en la curva. Entonces también es confuso para las personas que dicen, bueno, si estamos mejorando, entonces salgamos, y aún hasta con cambio de ministro no ha estado eso zanjado. Ya, lo que pasa es que efectivamente, y también lo muestran las cifras de exceso de fallecidos, la cuarentena está teniendo efecto en Santiago, en la región metropolitana. Y que eso es buena noticia, porque es buena noticia saber que tu sacrificio valió la pena, ¿cierto? Que por lo menos está pasando algo. Pero también tienes que mirar en qué parte, porque que es un descanso todavía, no se puede hablar todavía de aplanamiento de la curva, porque las curvas a veces hacen estos movimientos, ¿cierto? Pero siguen ascendiendo. Pero bueno, imaginémonos una montaña, este es el Everest, y Chile va así está en la punta del Everest, muy lejos de la base, y en esa punta se produce un descanso. Para que tú empieces a relajar la medida, no solamente ese descanso se tiene que continuar, digamos, y en general el aplanamiento de la curva dura harto rato, entonces como una meseta de la que hablaba. Claro, una meseta que se alarga, y después tienes que bajar toda la montaña. Tienes que llegar a la base recién para levantar las restricciones. Si tú levantas las restricciones cuando estás acá arriba, lo único que vas a lograr es que siga escalando y siga aumentando. Entonces, aplanar la curva, por ejemplo, aquí en Nueva York, cuando se dictó la cuarentena, siguió subiendo, igual que en Chile. Después llegó una meseta, que en la meseta morían 1.000 personas al día, todos los días, pero no más de 1.000, entonces, claro, se aplanó, pero en un punto altísimo. Claro. Y después pasó un tiempo y después empezó 800 muertos diarios, 700 muertos, 500 muertos, 100 muertos. Y ahora recién 3 meses después se relajaron las medidas porque hay menos de 50 muertos al día y menos de no sé cuántos contagios al día, que es manejable para los sistemas de salud, pero tampoco es que se relaja la medida y salgamos toda la calle y llegamos a una fiesta, sino que se van relajando fase 1, fase 2, y observando que nos venga un rebrote, porque si de nuevo se desata un rebrote, porque todavía no hay vacuna, todavía no ha cambiado ninguna de las circunstancias iniciales que hacen que este virus sea tan peligroso.
si se vuelve, digamos, a empinar la curva, hay que volver de nuevo a las cuarentenas más estrictas. Entonces, en el fondo, claro, ahora estamos disfrutando de un descanso, pero después de que se aplanó la curva y llegamos a la base. Mientras más arriba, Chile está, digamos, en este descanso muy arriba de la base normal, muy arriba. En Santiago, en este momento, cuando yo publiqué el primer diferencia de muertos de marzo, la comparación de marzo del 2020 con el promedio de 5 años de los años anteriores, era el 11% para todo el país, pero era entre el 7 y el 8% para Santiago. Más muertes, un 8% más muertes que en un año normal. En este minuto en Santiago está muriendo 50% más que en un año normal. Y aunque se estabilice en un 50%, es mucho. Claro, es muy alto todavía. Es muy alto todavía. Entonces, tienes que bajar para llegar hasta un 5 o 6% sobre lo normal, recién para empezar a hablar que si puedes relajar las medidas. Digamos, sí. Por eso, por un lado, claro, es muy importante cómo se da ese discurso, porque si tú, digamos, tienes una curva que se está aplanando cerca de la base, claro, puedes estar contento, pero donde estás ahí arriba, te queda mucho claro. Todavía, te queda mucho por bajar, te queda mucho tiempo. Todavía no llegas ni a la mitad, claro. Ahí, bueno, eso también me hace preguntar en el fondo de que, claro, o sea, gracias a este tipo de periodismo y este tipo de trabajo, en el fondo en que se puede aterrizar un poco esta información. Y en ese mismo sentido, la pregunta es, ¿sientes tú que la ciudadanía exige este tipo de investigaciones, que hay una demanda, por así decirlo, de este tipo de investigaciones, o más bien como una instrumentalización del periodismo para, digamos, como perjudicar al gobierno, qué sé yo? No, yo creo que como en todas las crisis, en los terremotos, por ejemplo, uno lo puede ver en los terremotos, la gente necesita información de calidad, cotidiana, al tiro, oportuna, no puede esperar que se haga una investigación periodística que descubra las últimas consecuencias, las últimas responsabilidades, que va a tomar tiempo, pero necesita saber los datos fundamentales todos los días y cada día mientras dura la emergencia, y son, por supuesto, que mucho más necesarias en medio de una crisis que en tiempos normales, donde la gente puede distraerse, olvidarse de las noticias y digamos, aunque no sepa lo que está pasando así al detalle, igual puede seguir adelante con su vida. En estos minutos la información es un instrumento fundamental de las decisiones cotidianas que tomo. ¿Salgo o no salgo a la calle? ¿Voy o no voy a ver a mi mamá? O digamos, es dato importantísimo. Entonces, me parece que ha quedado en evidencia esta necesidad de información reporteada, de calidad, asequible y tranquilizadora en ese sentido. O sea, a mí me parece que no pueden ser los datos el campo de batalla político, digamos, que si yo apoyo al gobierno, entonces creo que hay menos muertos, que si estoy en contra del gobierno, creo que hay más muertos. No, los datos, igual puedes hacer un debate político, pero tienes que hacerlo por sobre los datos. Los datos no debieran estar en cuestión, no debieran ser la discusión respecto de los muertos, ni tampoco elaborarse teorías conspirativas en torno a los datos duros y fríos. Y ojalá que esa demanda se mantenga, porque normalmente lo que pasa es que la demanda florece en tiempos de crisis y se olvida después. Entonces, pasamos por alto que en los matinales se invite a pseudo especialistas que después se descubre que son delincuentes, como el caso de Garay, ¿no? Que era el economista preferido en los matinales, sí. Y después resulta que era un estafador. Y no pasa nada. O médicos claro. Que dicen, tome cloro y después que era un chanta, digamos, cualquiera, digamos, pero sale con delantal blanco en el matinal y todo el mundo cree que es médico. No le cree. O los pseudo tanatólogos que van todos los días a analizar crímenes y dando su opinión de quién es el culpable y quién es el inocente, y después venden sus servicios
a familias desesperadas como supuestos Expertos. asesores, expertos. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas que pasamos por alto por normales no son normales. Y uno no debería aceptarlas así como así. Sobre todo en la televisión, que es el medio por el cual se informa la mayoría de los chilenos, son 5 señales que son un bien público que originalmente el Estado le pasó a las universidades para que las usaran, ojalá informando y educando, por eso se les dio a las universidades, y que en dictadura las universidades se las vendieron, o se las cedieron, o se las concedieron a empresas privadas, pero eso no hace menos público ese bien, porque es un bien escaso, es un bien que no inventaron ni crearon las empresas privadas, no es un invento que nace del ingenio o la creatividad de algún empresario que puede hacer con él lo que se le dé la gana, sino que es un bien público y que los chilenos con todo derecho deberíamos poner condiciones mínimas, mínimas de por lo menos que los espacios, que si yo estoy diciendo que esta información es periodística, exigirle un estándar mínimo de respeto a los derechos humanos, de veracidad, de verificación de la información. No se puede, o por lo menos decir, este periodista está trabajando, digamos, está haciendo un show y no es periodismo. Digamos, advertencia al auditor, claro. Esta persona, este economista, en realidad no es economista, es amigo mío, no sé. Hijo del dueño. Hijo del dueño. Algún tipo de transparencia básica, mínima, porque, vuelvo a insistir, para la población es una fuente fundamental de información y la gente tiende a creer que lo que le están diciendo es cierto y no que es una representación teatral de una realidad que no es. Claro. Alejandra, siguiendo con el tema del trabajo periodístico, tu investigación, bueno, para los que sabemos más, ¿no? Para la ciudadanía, tu investigación corrió paralela con otras investigaciones, ¿cierto? Que estaban atacando lo mismo porque obviamente había más gente con los ojos abiertos sobre los datos que se estaban entregando. Pero tú detectas, tu investigación y algunas investigaciones de otros grupos pueden resultar complementarias. ¿A qué me refiero? Puede que la primera persona que lanza los datos duros, que puedes haber sido tú, después es seguida por otras investigaciones que se basan un poco en tus datos. O sea, ¿tú lo ves así o aquí habían investigaciones paralelas que no se tocaban excepto los resultados? No, de hecho, nadie tenía los datos porque los datos eran secretos. Yeah. Los datos del registro civil no estaban a disposición del público y los que habían presentado peticiones de transparencia, también yo, digamos, pero otros investigadores también habían hecho presentaciones de transparencia, ninguna todavía había sido respondida. Yo me conseguí en fuente, en off the record, los datos del registro civil para marzo del 2020 y marzo de 10 años anteriores. Y esa información, digamos, junto con difundir el cálculo, también difundí esa base de datos. Se la puse, digamos, la hice asequible a cualquiera que la quisiera analizar, y con esos datos otra gente empezó a hacer análisis. Después de la segunda publicación que yo hice con las enfermedades respiratorias, de marzo y abril, el registro civil abrió, digamos, los registros de defunciones al público en general, y con esos datos pudieron sumarse todavía más gente al análisis. Cuando yo publiqué el primer análisis, el gobierno entregó datos a algunos reporteros con el propósito de desmentir lo que yo había escrito, pero fueron entregas parciales, o sea, fueron entregas de información parcial y que refrendaba, por supuesto, la postura del gobierno, y no una información total que hubiera permitido un análisis independiente de esos datos.
Son datos que se usaron para decir lo de los 5 lunes, para decir que había un registro de muerte distinto, de muertes inscritas y muertes reales, digamos, para hablar de tasas en vez de, digamos, distintas explicaciones que se dieron tanto a través del Ministerio de Ciencias como a través del Ministerio de Salud, pero que fueron entregas parcializadas, incluso con los datos del DEIS, que originalmente se usaron para desmentir también la información que yo había dado respecto de enfermedades respiratorias en ese periodo. Pero los datos brutos todavía no se han entregado. Los datos brutos del DEIS tampoco, solamente conocemos el número agregado que se conoció, el número grueso a través primero de la publicación de CIPER y después el fin de semana anterior con el cambio de ministro, con la información que entregó el ministro París, pero este fin de semana entiendo que no se entregó, desapareció nuevamente. Pero además, vuelvo a decir, se entrega el total, no se entrega el número agregado, por lo tanto no sabemos cómo se distribuyen esos fallecidos, en qué meses, qué edades, qué comunas, qué género, que son los datos mínimos y básicos que usan los rastreadores, este tipo de rastreadores en los centros de control de enfermedades infecciosas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que es el modelo que recogen en los grandes diarios para hacer esta contabilidad. Claro, las municiones más grandes todavía no las entregan, parece. No. Alejandra, me da curiosidad saber si luego de tus revelaciones has recibido presiones, amenazas, mail, bloqueo de cuentas, todo eso. Esa es una pregunta extra a lo que te iba a preguntar, pero me da curiosidad porque es muy, muy frecuente que sean esos medios de presión que se utilicen. No he recibido ninguna amenaza de muerte, ni amenaza de ningún tipo, tengo que decir. Sí he recibido troleo organizado y orquestado en las redes sociales. También el deseo o el anhelo directo y manifiesto del gobierno de desacreditar inicialmente lo que yo había publicado, usando todo el aparataje estatal, recurriendo a información que se me negaba a mí, o que a través de la petición de transparencia todavía se niega, pero que el gobierno usaba para desmentir, digamos, desde la misma información del DEIS o la del registro civil, o esta teoría de que el registro civil no es la fuente primaria para contar fallecidos, y después terminan usando igual el registro civil. O sea, ha habido un uso arbitrario y discrecional de las fuentes de datos oficiales para respaldar las posturas de gobierno, pero no para permitir, no solamente a mí, sino que a un número importante de analistas, académicos, expertos e interesados en conocer esos datos para hacer sus propios análisis de manera independiente. Justamente. Alejandro, ¿qué origina la investigación de las compañías que están haciendo trabajar presencialmente a sus empleados sin ser servicios esenciales? Bueno, esto partió por una primera denuncia que recibí respecto de un centro médico cuya dueña sacaba permisos, era un centro radiológico en San Miguel, cuya dueña sacaba permisos como laboratorio, un giro parecido, pero no es lo mismo, y incorporaba en ese permiso a 4 personas que realizaban trabajo doméstico en su casa. Una de ellas de 71 años y sin contrato, y, ¿cómo se llama? Además hacía que estas personas fueran a trabajar al centro médico a limpiar los boxes, y que habían sido afectadas además por un brote de COVID en ese centro médico. Entonces, tras la publicación de estos antecedentes, me llegó una lluvia. De hecho todavía no he podido procesar todas las denuncias que recibí, una lluvia de denuncias respecto de empresas que sacaban salvoconductos declarando un giro que no tienen, o aún declarando un giro que tienen, extendiéndolo a actividades no esenciales de ese giro.
por ejemplo, en energía, energía es un giro esencial en cuanto a mantener el suministro energético indispensable para la vida cotidiana y para la atención médica, por ejemplo. Pero no es esencial en energía un proyecto de energía fotovoltaico que va a entrar en operación en 5 años más. Entonces, esas empresas de energía usaban el giro, digamos, de su empresa para validar o continuar haciendo trabajos trabajos que no son esenciales, aunque el giro en términos genéricos era esencial. Esto en el contexto de esa semana en que se discutió y se habló del proyecto de ley de dictar 5 años de presidio para las personas que fueran sorprendidas violentando o transgrediendo la cuarentena. Como les contaba a un comienzo, a mí me parece que es obligación de la autoridad, digamos, de espacio público, también había publicado que, según la información que ellos habían podido verificar, la movilidad se había reducido en Santiago solo en un 35%, y que no era suficiente para que la cuarentena fuera efectiva. Entonces, claro, yo también parto de la premisa de que no hay 65% de gente loca. O sea, si hay el 65% de la gente saliendo a la calle, digamos, en mi práctica periodística y de conocer cómo son la mayoría de los chilenos, los mismos chilenos que en 1990, a punta de obedecer las restricciones que impuso la autoridad, se convirtieron en un ejemplo en derrotar el virus, el cólera. Entonces, ¿por qué la gente iba a cambiar tanto? O sea, a mí me parece que las preguntas hay que usar la sensatez y no el prejuicio para tratar de contestar las preguntas que uno está viendo, porque si no se cometen injusticias. O sea, hubiera sido súper injusto desde esta perspectiva meter preso a un trabajador que su empresa lo obliga a ir a trabajar sin multar o sancionar a la empresa que está sacando salvoconductos truchos. Alejandra, sabes que llegamos a una parte de la entrevista que para nosotros ya es tradicional, que nosotros llamamos bonus track. Estos son una serie de nombres o conceptos que te vamos a ir dando, y tú en poquitas palabras nos vas a ir diciendo lo que se te venga a la cabeza, lo que se te salga de la garganta. ¿Ok? Algo muy rápido. Prepara. ¿Sí? Ya. Bueno, el primer nombre acá es Pablo Ortúzar. Blanco ilustrado. Servando Jordán. Excéntrico. No tanto, ¿no? Excéntrico. Ya. Enrique París. Acogotado. El mismísimo Sebastián Piñera. Más acogotado. Bueno. Sebastián Piñera, imaginativo. Y por último, y bastante importante, oposición. Callada. Sí. Alejandra, te pasaste. Te queremos Gracias. agradecer, Daniel, Denise, yo, a nombre de Micrófono Ciudadano y del Movimiento de Representación Ciudadana, tu participación con nosotros, tu tiempo, tu disposición. Te pasaste. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandra. Esperamos tenerte también en otra oportunidad, y me sumo a las palabras de Ignacio. Ya, gracias a ustedes. Listo, pues. Nos vemos entonces. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Chao. Chao, chao.